Voy a hablar un poco de prevención y protección cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Será importante entender, o la importancia de hablar de este tema, pues partirá de entender que la prevalencia global de la enfermedad renal crónica pues es alta, oscila entre el 7 al 12% de acuerdo al sitio en el que revisemos. En Estados Unidos está alrededor del 6,1%, por ejemplo. Pero este dato nos queda un poco en el aire si no lo tratamos de entender como carga de enfermedad. Es decir, lo podemos medir esto como años de vida ajustados por discapacidad. Y para que recordemos un poco de qué es este concepto, son años de vida que se pierden por muerte por una enfermedad y lo sumamos por los años de vida que se pierden por discapacidad de esta enfermedad. Miren cómo Colombia particularmente se ubica en una franja intermedia entre 400 a 499 años de vida ajustados por discapacidad perdidos, siendo la zona en el mundo en que más se pierde, sobre todo en Centroamérica. Será importante también entender de qué se mueren los pacientes con enfermedad renal crónica. Y miren cómo en la medida que la enfermedad renal crónica avanza, independiente de si esa progresión de la enfermedad la medimos por tasa de filtración glomerular o por albuminuria, la causa de muerte de origen cardiovascular va ganando terreno y en los pacientes en estadio 5 o en estadio 3, de acuerdo a si es tasa de filtración glomerular o albuminuria, respectivamente, la causa llega a ser hasta el 58%, pues, la etiología cardiovascular como la causa de muerte. Y este dato adicional, miren que el 50% de las muertes en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis se debe a muerte súbita y 8% muerte cardíaca no súbita. Luego 58% de los pacientes, insisto, se mueren de enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes. Para aterrizar finalmente, datos de la población general: uno de 1000 personas, una muerte súbita por 1000 personas año en la población general, mientras que en los pacientes con falla renal, 59 por 1000 personas año. Luego es supremamente importante la prevención cardiovascular en este grupo de pacientes. Les traigo esta imagen. Esto es el acueducto de Olva, es un acueducto romano en el sur de Turquía. Es una ciudad, es unas ruinas romanas más bien, muy cerca de la ciudad de Antalya, que es una ciudad en el sur de Turquía, muy bonita para el verano, unas playas muy lindas. Pero lo más importante de esto, lo que me gusta de esto, es que nos permite imaginarnos un poco lo que pasa con la prevención cardiovascular actual en este grupo de pacientes. Hay unos cambios en el estilo de vida y control de factores de riesgo que de milagro alcanzan a sostener nuestro acueducto. El control glucémico, que trata de defenderse, pero no lo consigue con mucha eficacia. Y hasta ahora lo único que teníamos eran los IECAs y los bloqueadores del receptor de angiotensina, que más o menos nos habían brindado algo de evidencia y algo, pues, de opciones de tratamiento para estos pacientes. Afortunadamente aparecen los ISGLT2 y han sido los medicamentos mágicos en cardiología en los últimos quizá ya 10 años. Y su sustento o la explicación fisiopatológica por la que se produce protección en enfermedad renal, por lo menos en pacientes diabéticos, es que estos pacientes de base tienen vasodilatación de la arteriola aferente. Y eso, pues, ¿qué? Eso producirá un aumento de la presión intraglomerular, y el aumento de la presión intraglomerular se traducirá en mayor proteinuria, pues en hiperfiltración y proteinuria subsecuente. Pero ¿qué pasa cuando le damos ISGLT2 a nuestros pacientes? Recordemos que por medio del mecanismo de feedback tubulo-glomerular, es decir, va a llegar más sodio a la mácula densa y la mácula densa producirá adenosina, que tendrá un efecto vasoconstrictor en la arteriola aferente, así disminuyendo la presión intraglomerular y así disminuyendo la proteinuria. 3 ensayos han evaluado el uso de estos medicamentos en pacientes con enfermedad renal crónica. Estudio Credence, DAPA-CKD y EMPA-KIDNEY, recientemente publicado apenas la semana pasada. En el Credence, 4.400 pacientes recibieron canagliflozina 100 miligramos versus placebo, y ojo acá un dato importante: los pacientes eran todos diabéticos, todos tenían nefropatía diabética. Datos de, pues, criterios de inclusión: tasa de filtración entre 30 y 90, y todos tenían que tener al menos 300 de proteinuria. El desenlace primario para este estudio, como para los demás, es un compuesto primario. En algunos, además, se incluye la muerte cardiovascular, que pues será importante en estos pacientes porque pues es la principal causa de muerte.
Y el desenlace secundario, particularmente para este, es un compuesto cardiovascular que se compone pues, de 4 puntos por aparte. El primero, muerte por cualquier causa. El segundo, muerte cardiovascular. Tercero, medios de 3 puntas. Y el último, hospitalización por falla cardíaca. Pasamos al DAPA, 4.000 pacientes, dapagliflozina 10 miligramos. Y acá hay un dato bien importante y es que si bien, pues por supuesto todos tenían enfermedad renal crónica, obvio, pero acá hay pacientes con diabetes y sin diabetes. Luego vamos ampliando un poco el espectro de tratamiento o pues el cubrimiento que tienen estos medicamentos y ojo que acá también van bajando la tasa de filtración glomerular. Tienen desde 25 hasta 75 y tienen que tener al menos 200 de proteinuria. Desenlace primario, ya habíamos hablado, compuesto renal, y desenlace secundario son 2 desenlaces cardiovasculares. Muerte por cualquier causa y un desenlace combinado que estaremos muy familiarizados, frecuentemente evaluado en cardiología, que es el combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Desde ya les digo, en el CREDENCE y en el DAPA-CKD, los desenlaces secundarios se evaluaron en un análisis jerárquico. Luego, si hay algún desenlace que no funciona, pues a partir de ahí todos los desenlaces pues no serán formalmente evaluados y serán solamente exploratorios. Y por último, EMPA-KIDNEY, 5.000 pacientes. Empagliflozina 10 miligramos versus placebo, nuevamente pacientes con y sin diabetes. Y acá bajan aún más la tasa de filtración glomerular. Los pacientes podían entrar si tenían entre 20 y 45, y ojo, independiente de la proteinuria, o si tenían entre 45 y 90 que tuvieran más de 200 de proteinuria. El desenlace primario, nuevamente insisto, desenlace un compuesto renal, y el desenlace secundario, muerte por cualquier causa y muerte de origen cardiovascular. Les adelanto, todos estos 3 estudios fueron detenidos prematuramente por eficacia de la intervención. Luego partimos del hecho que funcionan, sirven, son muy buenos. Pasaremos rápido a los resultados, no los quiero aburrir mucho con los datos. El estudio CREDENCE, New England Journal of Medicine 2019, desenlace primario, ya habíamos hablado que eficacia demostrada, y vemos cómo los desenlaces compuestos cardiovasculares consiguen la reducción significativa de todos estos. Desenlace de hospitalización por falla cardíaca también consigue la reducción significativa, pero desafortunadamente en muerte por cualquier causa estuvo muy cerca de la significancia estadística. Miren cómo el intervalo de confianza apenas toca el 1, con un valor de P de 0.0502. A partir de ahí, pues ya habíamos hablado, no serán formalmente evaluados, solamente generarán hipótesis. Y una cosa que nos preocupaba mucho a partir de los resultados del estudio Canvas era las fracturas y las amputaciones que sabíamos eran mayores pues en canagliflozina en pacientes diabéticos, pero en el CREDENCE no hubo un aumento de estos desenlaces de seguridad. Lo que sí es que hubo mayor tasa de infecciones micóticas, particularmente en pacientes pues masculinos, pero pues no es un hallazgo que nos sorprenda, que ya lo habíamos visto también en el Canvas. DAPA-CKD, compuesto primario que incluía desenlaces renales y muerte de origen cardiovascular, consigue la significancia estadística, favorecido principalmente ¿por qué? Por desenlaces renales. Desenlace de muerte cardiovascular por sí solo no consigue la reducción estadística, y cuando vemos los desenlaces secundarios cardiovasculares, que es finalmente el objetivo de la charla, consigue la reducción del desenlace combinado de muerte de origen cardiovascular, de hospitalización por falla cardíaca y también de muerte por cualquier causa. EMPA-KIDNEY, desenlace primario, ok, check. Y el desenlace combinado secundario de hospitalización por falla cardíaca y muerte de origen cardiovascular. Si bien no consigue la reducción significativa, miren cómo en el desenlace de hospitalización por cualquier causa, que incluía primera y subsecuentes hospitalizaciones, consigue la reducción significativa. Les traigo este análisis por subgrupos del estudio EMPA-KIDNEY. No les quise traer los demás para no aburrirlos con tantos datos. Realmente el comportamiento es muy parecido. Miren que la variable diabetes, si no parece tener una interacción con el desenlace. Esto es así también para los dos estudios anteriormente mostrados. La variable tasa de filtración glomerular tampoco produce una interacción en cuanto al desenlace primario. Y la variable proteinuria, que recordemos acá había pacientes sin proteinuria, pues con menos de 30, tampoco parece haber una interacción. Sin embargo, llama la atención en el subgrupo particular de pacientes con menos de 30 de proteinuria, que pues la tasa de eventos fue muy baja, tal vez por eso el intervalo de confianza es muy grande y quedan dudas respecto al beneficio, pero sería incorrecto decir que no hay un beneficio de la intervención. Ahora, para aterrizarlos ya después de demostrarles la evidencia, miren cómo el CREDENCE nos ubicó unos cuantos pacientes, ¿verdad?
Fuimos ampliando un poco el espectro de la enfermedad, bajando la tasa y bajando también el punto de la proteinuria. Y finalmente, con el EMPA-Kidney, ampliamos aún más el espectro y nos permite incluir pacientes con y sin proteinuria. Metaanálisis publicado la semana pasada en el Kidney Week en Orlando, Florida. Se evaluó todos los estudios que habían evaluado los ISGLT2 en pacientes con y sin diabetes y se tuvo en cuenta precisamente esa variable diabetes y diabetes no. Desenlaces renales de progresión de la enfermedad renal y de lesión renal aguda, pues hay un beneficio, miren el estimador puntual independiente de diabetes o diabetes y diabetes no, pues no hay una diferencia significativa, no hay un beneficio, perdón, de la intervención. Luego sabemos es seguro en desenlaces renales el uso de estos medicamentos, seguro y eficaz. Pero nos llama la atención en cuanto a los desenlaces cardiovasculares, tabla de la izquierda, derecha radiológica, diría un compañero mío, combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca a su derecha radiológica, insisto, y a su izquierda radiológica el desenlace de muerte cardiovascular. Estudios con pacientes diabéticos, hay una clara eficacia de la intervención. Estudios con pacientes no diabéticos, dividido por pacientes, por estudios que evaluaron pacientes con falla cardíaca, hay un beneficio clarísimo, pero queda dudas respecto a pacientes con enfermedad renal crónica. Posiblemente, así como les dije hace un momento, puede ser que el número de eventos haya sido tan bajo que explique el resultado, apenas 50 y 53 en el brazo, en el ISGLT2 y en placebo, respectivamente. Pero a partir de los datos que tenemos en los análisis de subgrupos de los estudios antes mostrados, pues pensamos realmente pues hay un beneficio independiente de la presencia o no de diabetes. Habíamos hablado inicialmente de los efectos hemodinámicos en los pacientes diabéticos y por qué funcionaban los inhibidores del SGLT2, pero pues queda la duda de qué pasa con los pacientes no diabéticos, por supuesto. Parece que hay el mejor control glucémico independiente si se es diabético o no, y la glucosuria subsecuente puede tener un efecto sobre esto, la disminución del flujo de glucosa a través de las células tubulares y asimismo disminuyendo el trabajo tubular y glomerular pudieran explicar este hallazgo. La natriuresis que se produce en pues favorecida particularmente por la inhibición del cotransportador de sodio y hidrogeniones, como así parecido como funciona la acetazolamida. La pérdida de peso que sabemos en los estudios hemos visto que se pierde en promedio 2 a 3 kilos de peso más o menos. Hay un concepto muy interesante, es la flexibilidad metabólica que se produce en las células tubulares por la natriuresis y pues, la incapacidad de las células de reabsorber glucosa y pues entran en un estado de cetogénesis que pudiera favorecer o más bien reducir la fibrosis y la inflamación tubular. El aumento del hematocrito, por último, se pensaba inicialmente que este aumento del hematocrito pudiera ser secundario al efecto diurético potencial que tienen los medicamentos, pero parece estar más mediado por un tema del HIF2, del factor inducible por hipoxia 2. Pasaremos al otro medicamento importante que ha demostrado eficacia en los últimos años, es el finerenone, primero con el estudio Fidelio. Pacientes diabéticos con nefropatía diabética todos, pacientes todos recibían bloqueadores del RAS y los criterios de inclusión los pueden ver abajo, 25 a 75 de tasa si tenían entre 300 y 5000 de proteinuria y se permitía una tasa un poco más baja si tenían entre 25 y 60, no tenían proteinuria, pero tenían que tener retinopatía diabética. El compuesto primario, compuesto renal, el desenlace secundario, un compuesto cardiovascular, se consiguió la reducción estadísticamente significativa de ambos. Y en el desenlace de seguridad, que por supuesto nos preocupa con este medicamento, siempre será la hipercalemia. Vemos que si bien hubo una mayor tasa de hipercalemia y mayor tasa de suspensión por hipercalemia, realmente la frecuencia con la que sucedió fue demasiado baja y creemos que no tendrá un impacto en la clínica muy grande. Les dejo esta tabla para que recuerden dos datos importantes. Miren la tasa de filtración glomerular, 44.3, y miren la proteinuria, 852. Recuerden estos datos que los compararemos con el Fígaro. Y adicional les dejo este dato, ISGLT2, 4.6% de los pacientes y 6.9 agonistas del receptor de GLP-1. Fígaro es básicamente lo mismo en cuanto a diseño, muy parecido. Pacientes con nefropatía diabética, todos recibían bloqueadores del RAS en monoterapia idealmente. Y acá el cambio pequeño
pequeño, pero que realmente una implicación clínica muy grande, es el criterio de inclusión. De 25 a 90 si tenían, de tasa, si tenían entre 30 y 300 de proteinuria, o si tenían más de 60, que tuvieran entre 300 y 5000, es decir, que fueran proteinúricos. El compuesto primario se cambió con el secundario del Fidelio. Ahora acá el compuesto primario será el desenlace cardiovascular y el compuesto secundario será el compuesto renal. Se consiguió la reducción significativa de este compuesto primario cardiovascular, favorecido principalmente por falla cardíaca, y ojo que se nos viene seguramente finerenona en falla cardíaca, y el compuesto secundario, pues realmente muy cerca de conseguir la significancia estadística, pero pues realmente no la consiguió. Seguridad, lo mismo que pasó con el Fidelio, no nos sorprende. Y lo que les quería mostrar era, miren cómo la tasa de filtración glomerular en el Fígaro, 67, la proteinuria 308, y la explicación que dan los autores a esto es lo siguiente. En el Fidelio, el desenlace primario era un desenlace renal. Luego ellos trataban que los pacientes fueran, lo que predominara fuera la enfermedad renal, pacientes más enfermos, más proteinúricos, con tasa de filtración glomerular más baja. Mientras que en el Fígaro trataban que fueran, si bien pacientes, por supuesto, con enfermedad renal, pacientes con un estadio un poco menos avanzado de la enfermedad. Y SGLT2, 8.4% de los pacientes, y falla cardíaca alrededor del 8%. Y el Fidelity, por último, es un análisis preespecificado que iba a combinar, pues que combinó tanto el Fígaro como el Fidelio con un compuesto primario de cardiovascular que consigue la reducción significativa, nuevamente favorecido principalmente por hospitalizaciones por falla cardíaca, y un compuesto secundario renal que, mirando todos los desenlaces por aparte, consiguió la reducción significativa. Dos cositas adicionales de esta tabla. Miren cómo el desenlace en muerte de cualquier causa, nuevamente muy cerca de conseguir la significancia estadística. Desafortunadamente no fue así. Y hospitalización por cualquier causa también muy cerca de conseguir la significancia estadística. Datos adicionales. Variable SGLT2, variable GLP1 no parece tener una interacción con el uso de finerenone, luego parece con el desenlace primario, perdón, luego parece ser seguro usar finerenone y SGLT2 en este grupo de pacientes. Lo mismo pasa con los agonistas del GLP1. En cuanto a seguridad, ya habíamos hablado, miren que se duplica la frecuencia con la que sucedía hipercalemia, pero la tasa de descontinuación permanente del medicamento por hipercalemia apenas es del 1.7%. Luego, pues realmente que tenga una implicación clínica, poco probable. Con esta imagen lo que les quiero mostrar es, miren que el Fidelio los pacientes eran más enfermos. En el Fígaro, los pacientes, como les explicaba en cuanto a tasa y proteinuria, un poco menos enfermos, pero con el Fidelity lo que tratamos de hacer, o lo que trataron de hacer los autores, era englobar y permitir que se usara el medicamento en un espectro muy amplio de la enfermedad renal crónica. Y por último, este ahora es el acueducto de Segovia. ¿Qué diferencia hay con el acueducto de Olvia, que estaba destruido? Es un acueducto con unos cimientos muy fuertes, así como los cimientos que se nos vienen para el tratamiento de la prevención cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias.